Ok, bueno, ahora sí, buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Entonces vamos a estar iniciando con las temáticas que les planteaba al inicio de la clase. Como les mencionaba y de pronto para aquellos que se hayan conectado después de que les daba la introducción a la clase, les decía que el día de hoy vamos a estar continuando con la preparación para el módulo de investigación jurídica dentro de las pruebas Saber Pro. En ese sentido, entonces, pues vamos a reforzar un poco la temática que iniciamos ya finalizando clase en relación con la ética en la investigación y vamos a hablar acerca de cómo enfrentar, cómo analizar las preguntas de ética en la investigación dentro del módulo de investigación jurídica en las pruebas Saber Pro. Bien, haremos un par de ejercicios adicionales de preguntas de metodología de la investigación y también de ética en la investigación. Con eso entonces, digamos que cerraríamos lo que compete a la preparación de pruebas Saber Pro frente al contenido que hemos visto en la clase de este semestre. Sin embargo, les mencionaba a los compañeros y aquí les reitero la invitación para que no falten a la próxima clase. Les decía que vamos a tener un invitado especial de la Escuela de Pedagogía, quien nos va a estar haciendo un acompañamiento en lo referente a el módulo de razonamiento cuantitativo en las pruebas Saber Pro. Bien, si bien no es propio de la clase de investigación, ¿sí? Y por lo mismo, pues con lo de hoy daríamos por cerrado la preparación de las pruebas Saber Pro. Me pareció interesante poderles ayudar un poco en esto porque muchos me comentan que cuando van a enfrentar estas pruebas, por supuesto, pues a veces tenemos o sentimos esa falencia en la parte de las matemáticas, porque muchos, pues por supuesto, la carrera no se basa en ese tipo de conocimiento, aunque ustedes en general para, por ejemplo, lógica matemática o para seguridad social terminan necesitando también de esas herramientas matemáticas. Lo cierto es que hay aspectos dentro de las pruebas que muchas veces no son fáciles de abordar para abogados y por lo mismo pues a efectos de ayudarles un poco en la preparación de las pruebas, pues vamos a tener ese invitado especial, vamos a compartir por un momento eh, algunas recomendaciones para enfrentar de mejor manera el módulo de razonamiento cuantitativo y pues con ello también fortalecer esas capacidades. Finalmente, pues también mencionarles que después de que hablemos de las pruebas Saber Pro, el día de hoy vamos a tener también un espacio donde hablaremos un poco acerca del tercer corte, donde hablaremos de las actividades y el método de evaluación para este último corte, de manera que desde ahora tengan el conocimiento y la tranquilidad también de las actividades y el método de evaluación para el tercer corte. ¿Listo? Y teniendo en cuenta que ustedes ya están organizando, ¿no? Su cronograma de parciales, no sé si ya lo pasaron, pero si no lo han hecho, de todas formas, vamos a hablar al final de la clase justamente de esas actividades y del por qué yo les recomiendo que, eh, bueno, que dejen programado el examen para la segunda semana, a efectos de que tengan mayor posibilidad de realizar la entrega del artículo final de investigación. Pero bueno, eso haciendo una abrebocas, ya nos centraremos posteriormente en ese aspecto. Bien, les voy a compartir pantalla para que retomemos la temática de la semana pasada frente a las pruebas. ¿Ok? ¿Pueden ver ahí las diapositivas? Sí, doctora. Sí, profe, Sí, yo las puedo señora. ver. Ok. Sí, profe. Bien, entonces pues ya hemos abordado esta parte inicial de las diapositivas y habíamos empezado a hablar acerca de la ética en la investigación. Habíamos visto la semana pasada un video introductorio frente a la ética en la investigación y mencionamos entonces a partir de este video y como algunos de los compañeros también comentaron en la clase, que cuando hablamos de la ética en la investigación no estamos haciendo referencia únicamente
aspectos relacionados con el plagio, que claro, hace parte de la ética, pero no es el único aspecto a tener en cuenta dentro del proceso investigativo. Varios de ustedes pues mencionaban a partir de este video que existen entonces tres grandes momentos en los que podemos ver relacionados la ética en la investigación y que de hecho si ustedes miran el resumen o la unión de esos tres momentos, pues básicamente nos damos cuenta que desde el principio e incluso después de terminada la investigación hay que considerar elementos éticos a efectos de que nuestro comportamiento como investigadores se dé de la mejor manera posible. Bien. ¿Alguien recuerda entonces a qué se hacía referencia con ese primer momento que denominábamos la finalidad de la investigación? ¿Qué recuerdan ustedes, muchachos? ¿Será que el puente nos dio un poquito de amnesia? Profe, cuando Ujú. hablamos de la finalidad de la investigación, no es, digamos que la investigación que nosotros estemos realizando sea con fines, pues, o sea, éticos, que digamos que no sea con algún fin de dañar o desprestigiar o algo de alguna forma negativa, sino que, o sea, que la investigación esté acorde, digamos, a los marcos de legalidad y de ética, pues que deben estar acorde en cualquier clase de investigación, no importa el área. Ok, ok. ¿Alguien quiere complementar algo de ese primer momento? Bueno, entonces, si les parece, dado que el video también era breve, vamos a volver a ver rápidamente este video que dura realmente unos 5 minuticos para refrescar un poquito la memoria, ¿no? Y yo les invito también a que tomen nota al respecto, ni siquiera, no tanto para efectos de la clase, sino también a efectos de su conocimiento y las herramientas que posteriormente van a necesitar para las pruebas Saber Pro. Entonces, les voy a presentar rápidamente el video para que a partir de ello vamos a estar aterrizando un poco, ¿no? El tema visto allí que ustedes recordarán es un video genérico que no se centra en la ética, en la investigación dentro del campo del derecho, sino en general en cualquier área. Bien, entonces, por lo mismo, pues vamos a hablar, ¿no? Con este aspecto propiamente dentro del campo del derecho, ya con posterioridad a el video. Bien. ¿Pueden ver en pantalla en estos momentos el video? Sí, profe. No. Sí, Sí, profe. profe. Hola, hola de nuevo y bienvenidos a este módulo de ética de la investigación. Hoy vamos a empezar con la primera lección de contenido, tras la presentación del otro día, y como es de rigor, pues hay que empezar por clarificar y hay que empezar por una introducción. La pregunta sobre qué es la ética de la investigación, quizás lo primero que nos demanda es preguntar qué entendemos por ética. Hay muchas definiciones de qué es la ética y ustedes pueden buscar muchas, pero yo les recomiendo esta es la que yo utilizo porque me parece que es bastante clara. La presenta la profesora de la Cortina y tal como ella lo define es la ética es un tipo de saber de los que pretenden orientar la acción humana en un sentido de nuestra vida. Es decir, en esencia, la ética de lo que se ocupa es
del uso que hacemos de nuestra libertad. Cómo nosotros optamos por hacer una cosa u otra y qué razones tenemos para ello. Ese es el punto clave. La ética es un saber que pretende orientar, es decir, nos da pautas para cómo orientamos nuestra libertad. ¿En qué se basan esas pautas? Esas pautas se basan en la razón, en los argumentos, en las buenas razones. Cuando yo hago algo que hay quien considere injusto, lo primero que me va a preguntar es ¿por qué haces eso? Pues en investigación esta pregunta es fundamental. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué utilizamos determinados procedimientos? ¿Por qué utilizamos determinados sujetos, determinadas técnicas? ¿Qué impacto tiene eso? Etcétera, etcétera. En este sentido, la ética de lo que se ocupa es de eso, de reflexionar y de cuestionar las razones que tenemos para hacer algo. Pueden ustedes buscar mucha más información y es muy interesante. No tenemos tiempo para profundizar, pero el concepto de ética y todas sus implicaciones está de plena actualidad. En concreto, en el ámbito de la investigación tenemos tres grandes momentos. El primer momento que tenemos aquí es cuando nos cuestionamos la finalidad de la investigación. Es decir, ¿para qué investigamos? Y es muy importante ser claros en la finalidad de la investigación. Claros en los objetivos que perseguimos y en las razones por las que lo perseguimos. Es decir, si yo investigo para desarrollar un determinado fármaco, yo tengo que decir, no, mi objetivo es encontrar determinado componente biológico, determinada, lo que sea, para algo. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque en base a esa finalidad podemos evaluar. Si usted me dice, yo voy a investigar para tener un arma de destrucción masiva. Ya sé que es un ejemplo muy extremo y muy simple, pero es para que se entienda. Entonces, yo juzgaré la finalidad de eso. Si usted está investigando para hacer algo perjudicial, ofensivo, humillante, doloroso, destructivo para el ser humano, pues lo cuestionaremos. Digo, oiga, esto no es aceptable, ¿no? Por tanto, esa sería la primera cuestión de la evaluación moral del fin de la investigación. ¿Es legítimo lo que usted quiere conseguir con su investigación? Y un segundo aspecto muy importante, este primero no es demasiado grave. Solo ha habido casos muy extremos donde gente investiga para hacer algo claramente perjudicial, ¿no? Pero sí que es mucho más frecuente el segundo, la sinceridad respecto a los fines de la investigación. Es decir, cuando yo digo que quiero hacer algo, si soy sincero o no. Hemos encontrado fraudes en investigación donde alguien decía que pretendía hacer algo que es positivo, aceptable desde el punto de vista científico, pero la realidad es que era una estrategia de encubrimiento para otros fines. Aquí podemos poner muchos ejemplos de fines comerciales, pero también de algunos de otros de fines más de impacto social, político o ideológico. Es decir, ¿por qué investigamos lo que investigamos? ¿Cuál es la valoración? ¿Cuál es nuestro fin? Es la primera cuestión. La segunda cuestión, que es tremendamente grave y genera mucha discusión y hemos aprendido bastante a lo largo de la historia, es los medios y los métodos de investigación. Puede darse el caso que nosotros tengamos un buen fin. Digamos, yo quiero encontrar la solución a determinada enfermedad. Sí, pero ¿cómo lo estoy haciendo? Si resulta que para ver cómo evoluciona determinada enfermedad, lo que estoy haciendo es contagiar a una serie de personas para que sufran esa enfermedad, ver cómo evolucionan y poder estudiarlos, algo que probablemente les sonará, porque ha habido casos dramáticos en la historia que ha ocurrido esto, o el caso más extendido, los experimentos nazis de Mengele, de Joseph Mengele, son un ejemplo de esto, un ejemplo extremo y tremendamente negativo, pero es un ejemplo de cómo, para conseguir algo que pretendidamente, no en el caso de los nazis, obviamente, pero sí en otros casos puede ser algo legítimo, algo deseable, pero utilizamos unos medios y unas metodologías que no son adecuadas. Este es en el caso de las investigaciones en biomedicina, son dramáticas porque aquí hay mucho dolor, pero cuidado porque en ciencias sociales también nos encontramos problemas de estos, problemas donde utilizamos determinadas metodologías o estrategias o medios de investigación que son muy cuestionables. Para luchar contra esto, contra este tipo de instrumentalización de mala praxis científica, tenemos cantidad de documentos. Les recomiendo que busquen la declaración de Nuremberg, que como podrán imaginar fue una respuesta a los abusos cometidos por los nazis en la investigación, pero tenemos otros como el informe Belmont o la declaración de Helsinki que abundan en esta línea, en cuáles son los medios legítimos y cuáles son los medios que no son legítimos
para investigar o para conseguir un fin de investigación. El tercer momento es en la comunicación. Este es un aspecto que tradicionalmente no ha recibido tanta atención, que aparentemente no es tan, bueno, aparentemente y realmente no es tan dramático, pero sí que puede haber situaciones realmente importantes. La comunicación es qué resultados de investigación se comunican y cómo se comunican. Lo primero que hay que decir es que cualquier persona que comunique unos resultados de investigación debe tener la pretensión de veracidad. Es decir, ser claro, ser riguroso y que quien recibe esa información sea cierto. Lo que no se puede hacer, y a veces nos lo hemos encontrado, es transmitir unos resultados de investigación con pretensión de engañar. No digo que sean datos falsos, pero digo que la presentación de esos datos pretende engañar, pretende dar una visión distorsionada de la realidad. Los resultados de la investigación y, por tanto, la comunicación de esa investigación tiene que ser abiertas al escrutinio y al análisis público. Es decir, la investigación, por principio, tiene que ser abierta, tiene que permitir la crítica. Este es el gran potencial del método científico, el estar abierto a la crítica permanente. Por tanto, no se admiten los dogmas. En ciencia y en investigación, abogar por dogmas es no cumplir con las buenas praxis científicas. Y el último punto es que a la hora de difundir esos resultados, obviamente hay personas que han invertido tiempo, dinero, esfuerzo y, por tanto, tienen cierta legitimidad sobre determinados datos, determinados resultados, determinados documentos, etc. Por tanto, en la difusión de la información o de resultados de investigación siempre hay que tener muy en cuenta la propiedad de la información y la confidencialidad de las personas y de los posibles datos o organizaciones que hayan participado ahí que puedan verse perjudicados si esto se hiciera público. Resumiendo, tenemos tres momentos en donde la ética juega un papel importante. La legitimidad del fin de la investigación, los resultados y los medios que vamos a utilizar y, finalmente, cómo transmitimos esa información a la sociedad. En los tres momentos, la reflexión sobre qué es lo correcto hacer, qué razones tenemos para hacer una cosa u otra, sigue siendo tremendamente importante. Bueno, espero que esta... Bien, entonces, en el video vimos nuevamente esos tres momentos relevantes, ¿no? A efectos de la ética en la investigación. Y bueno, Alejandra sí nos mencionaba en relación con la finalidad, pues que tenga una finalidad que no sea perjudicial, es efectivamente una parte de este primer momento. Pero si ustedes recuerdan de lo que acabamos de hablar o de lo que se acaba de ver en el video, hay otro aspecto importante dentro de ese primer momento, además de que la finalidad sea buena, ¿no? ¿Cuál será ese aspecto? ¿Qué recuerdan ustedes de lo que acabamos de hablar? Profe, pero según lo que habla el video, lo que dice el señor, Sí, lo que menciona el video. entonces el primer punto dice que la finalidad de la investigación debe ser clara y sin ambigüedades. Exacto. Lo segundo es que la evaluación moral del fin de la investigación, o sea, tenemos que tener una evaluación moral. Y la sinceridad con respecto a los fines de la investigación. Después nos trata los medios y métodos de la investigación, que debe haber coherencia. Vamos en el primer momento, ahorita qué pena. vamos a guardar tranquilo, no hay problema. Ya está. Ahorita vamos en el segundo momento, ¿no? Listo. Entonces, sí, Aaron, muchas gracias. Y efectivamente, entonces, en ese primer momento es muy importante tener una finalidad clara y sin ambigüedades, ¿cierto? Que de alguna manera, pues, va de la mano con tener una buena finalidad, ¿no? Muchas veces cuando se encuentra, sobre todo en áreas de más, que tienen mayor contacto con la bioética como ciencias naturales o ciencias médicas, ¿no? Tipo enfermería, medicina, biología, muchas veces no tienen un propósito, o más bien hay un propósito que a veces se presta para ambigüedades, de manera que puede verse o leerse en un primer momento con una finalidad buena o en general no dañina, pero que posteriormente puede terminar evidenciando que sí tiene dificultades o problemas en el manejo de la información o los resultados que se quieran o se esperan dentro de la investigación. Bien, entonces desde esa perspectiva, pues efectivamente es necesario y es muy importante
que la finalidad sea clara desde el principio y que lo que digo que quiero lograr sea lo que efectivamente aspiro a llegar. Bien, que no sea ambiguo, que no sea, sí, que no se plantee de tal manera que permita una doble o incluso más interpretaciones, porque es en ese escenario en donde no es ni blanco ni negro, sino que está en un punto gris, en donde se pueden terminar generando dificultades en términos de posteriormente terminar utilizando o teniendo comportamientos antiéticos, ¿no? Y bueno, pues como les decía, hay disciplinas en las que esto es mucho más controversial, por ejemplo, en áreas de la genética, ¿no? De la investigación médica, en campos como la genética, se ha cuestionado incluso el propósito o la finalidad que tienen ciertas investigaciones. Por ejemplo, cuando se trata de hacer mutaciones genéticas para eh, mejorar el perfil, el comportamiento, las habilidades o capacidades de una persona. Entonces ha sido controversial hasta qué punto pues, un ser humano puede llegar a influir de tal manera en otra persona y en ese aspecto pues no son tan alejadas películas que ustedes quizá hayan visto en donde en universos paralelos todas las personas o los seres humanos no son creados de manera natural, sino que son creados en laboratorios con ciertas tendencias, ciertos parámetros, donde los padres les dicen, yo quiero que mi hijo sea mono, de ojos azules, que sea matemático en el futuro. Y que en un laboratorio modifican el ADN para que la persona tenga esas características, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, raya en ciertos aspectos éticos porque se estaría planteando que una persona sin haber nacido ya se está preconcibiendo su vida y se le está cercenando su libertad, ¿no? Y discusiones que ya rayan en otros elementos, por ejemplo, de si el ser humano puede reemplazar los designios divinos, ¿no? Se puede determinar si vive, si muere, si qué cualidades debe tener, en fin. Entonces, son discusiones que hoy en día están muy abiertas. No sé, por ejemplo, si ustedes han visto, hace un par de meses que se discutió bastante los resultados e incluso, bueno, aquí también raya en el segundo momento, y el método que estaban empleando un investigador chino en una investigación con genética, donde estaba clonando animales y en donde justamente estaba modificando los parámetros, la manera en la que se realizaban los procedimientos genéticos para evitar que, en este caso, los animales con los que estaba experimentando tuvieran ciertas características. Y fue bastante cuestionado y de hecho se rechazó por parte de la comunidad internacional, la comunidad científica, el desarrollo y los resultados que estaba planteando esta investigación e incluso lo tacharon de estar realizando comportamientos antiéticos desde la perspectiva en que empleó una técnica que no ha sido aprobada por la comunidad científica para realizar las clonaciones, ¿no? En general han habido clonaciones que no rayan el punto de modificar la esencia natural o la forma natural en la que se concebirían los rasgos de una persona. Pero él sí modificó ciertos parámetros que le permitían hacer eso y fue bastante cuestionado e incluso se empezó a discutir si la investigación que estaba realizando debía ser desfinanciada, es decir, dejarle sin fondos y sin instrumentos para continuar sus investigaciones. Entonces, sí es un aspecto muy importante porque ahí es donde cuando hay ambigüedades con la finalidad de la investigación puede llevar posteriormente a que la comunidad científica rechace ese tipo de avances. Bien. ¿Es claro entonces ese primer momento de la finalidad de la investigación? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno. De igual manera... No, profe, es claro. Ok, bien, entonces les decía, esto no es únicamente aplicable a otras áreas del derecho, también aplica en las investigaciones que se realizan en el campo del derecho. Les mencionaba entonces que incluso es relevante considerar que cuando una investigación se va a realizar,
la institución financiadora, la institución que en el marco de la cual se realiza la investigación, cuando son proyectos nuevos que presentan, digamos que es presentada una propuesta externamente, siempre se revisan si las investigaciones cumplen con una finalidad ética. Es uno de los aspectos a tener en cuenta y de hecho la universidad también lo hace. La universidad también tiene en cuenta esto. De hecho hay un comité de ética que hace también una revisión en este sentido y que por supuesto lleva a que esta finalidad pues sea revisada de antemano. Aunque en principio podríamos decir que no es tan común que en investigaciones jurídicas o sociojurídicas se pierda la finalidad, lo importante es que sí debe ser una finalidad clara y sin ambigüedades, por supuesto, debe cumplir también este propósito. Y en el caso nuestro, pues también tendríamos que decir que no debe infringir derechos humanos. Por supuesto, aplica para cualquier investigación, pero en términos jurídicos también lo podemos exponer de esa forma. No, las investigaciones no deben infringir derechos humanos. Y en el caso del derecho, pues usualmente raya mucho con el derecho a la intimidad, el derecho a la honra, el derecho al buen nombre, aspectos pues que son los principales a la hora de plantear la finalidad de la investigación. Imagínense ustedes hacer una investigación, supongamos, de la frecuencia con la que se constituye en mora a las personas que no pagan la administración en un condominio, ¿cierto? Supongamos que sea una investigación, diríamos que es jurídica, bueno, sociojurídica en este caso, porque vamos a entrar a mirar X condominios, pero mi propósito era ver quiénes están en mora para luego difundir los datos y ponerlos en vergüenza porque no están pagando adecuadamente, porque yo no estoy de acuerdo que ellos no paguen, por ejemplo. Entonces hay una finalidad oculta que ya sabemos de antemano que yo no puedo, con la excusa de realizar la investigación, pues pervertir los fines que estoy planteando para generar aspectos que van en contravía, en este caso incluso de los mismos parámetros jurisprudenciales que indican que no se puede publicar de manera abierta y de manera pública, incluso en el condominio, quienes están en mora a efectos de el tema de la intimidad y el buen nombre, ¿no? Que se han presentado muchas tutelas a nivel nacional por ese aspecto. Entonces, pues imagínense si yo controvertiendo o más bien contradiciendo con mis actos los lineamientos jurisprudenciales que han habido. Entonces, ese aspecto es importante de tenerlo en cuenta de antemano. Bien. Luego tenemos entonces un segundo momento, que lo mencionábamos como un momento en donde consideramos los medios y los métodos de la investigación. ¿Alguien me recuerda, por ejemplo, Brian Ortiz? ¿Brian llegó a la clase? ¿Brian está conectado? Bueno, ¿Víctor está conectado? Víctor, ¿nos escuchas? Sandra, ¿nos escuchas? Sandra Janet Quiroga. ¿Sandra llegó a la clase? Bueno, ¿quién nos menciona algunos aspectos de este segundo momento de la investigación?
este aspecto de los métodos y medios de investigación. Profe, si quiere, yo le digo uno. No, yo más o menos entendí que era sobre como que en la investigación, según lo que se está investigando, se deben emplear como que haya coherencia entre los medios y la metodología empleada para llegar a la finalidad de la investigación. O sea, que lo que se está investigando y sus métodos tienen que estar como simultáneamente, ¿cómo le digo? Como compaginados. O sea, que no se desvíen del propósito de la investigación. Fue lo que más o menos entendí. Que los medios, que lo que decía ahí el señor era que la coherencia entre los medios o metodología empleadas, que los medios o acciones instrumentales que son inaceptables en sí mismos. Eso sí no lo entendí muy bien. Sí, quisiera que me explicara un poquitico eso. Ok, bien, ya lo vamos a abordar. Muchas gracias, Alejandro. Diana, sí, coméntanos qué aspectos te parecieron relevantes. No, profe, pues es casi parecido a lo que él dijo, porque pues ya lo dijo él. Pues uno era la coherencia entre los medios y las metodologías empleadas, y los medios de acción instrumentales que son inaceptables en la misma. Pues eso es lo que hablaba más que todo de ese segundo. Ok, muchas gracias. Entonces sí, efectivamente, pues ahí estamos hablando de los medios y métodos de investigación. Aquí hacemos referencia con esos aspectos. Bueno, el método quiere decir el paso a paso que yo voy a emplear para obtener los resultados de mi investigación. Los medios hace referencia a la técnica y a los instrumentos de recolección de información que voy a emplear. Bien. Entonces, desde esa perspectiva, claro, es importante que haya una coherencia entre lo que yo pretendo hacer en mi investigación y el método y el medio que voy a emplear para realizarlo, ¿no? Que esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos en un principio, con la parte de los instrumentos de recolección de información, que decíamos, bueno, yo tengo que entrar a mirar mi objetivo específico y ver si ese objetivo específico, cómo obtengo la información que se requiere para dar respuesta a su objetivo. Que decíamos, si yo estoy diciendo que voy a identificar la normatividad relevante en materia ambiental, nos preguntamos, ¿será que para eso tengo que hacer una encuesta? Si yo dijera que para desarrollar ese objetivo voy a hacer una encuesta, seguramente me dirían, pero ¿para qué va a hacer una encuesta si lo que tiene que ir es irse a las bases de datos donde están las normas para de ahí extraer las normas que tienen que ver con la protección ambiental? Bien, entonces por supuesto tiene que haber una coherencia entre lo que yo dije que iba a hacer, en este caso mi objetivo general y mis objetivos específicos, y por otro lado la manera en la que lo voy a hacer, que se plantearía a través de la técnica y el instrumento de recolección de información. Entonces desde esa perspectiva sí es importante. Entonces, desde esa perspectiva, sí es importante que existan unos medios y unos métodos de investigación adecuados para desarrollar la técnica o el objetivo que yo estoy planteando. Bien, ahora también es importante tener en cuenta que definitivamente en investigación no aplica ese dicho de que en la guerra y en el amor todo se puede, ¿no? Ni tampoco aplica ese dicho que dice que el fin justifica los medios, tampoco. Sí es importante entonces tener en cuenta que se requiere en todos los casos analizar si la manera en la que yo voy a realizar mi investigación es adecuada para lo que yo estoy planteando. ¿Listo? Definitivamente hay algunos aspectos que no son aceptados. No son aceptables. Por ejemplo, se los mencionaban en el video, que han habido aspectos muy controversiales desde el punto de vista histórico. ¿Sí? Por ejemplo, cuando
durante la época de la Segunda Guerra Mundial, que se hacía experimentación con seres humanos. En general la mayoría no aceptaban esos procedimientos, es más, muchos de ellos eran obligados, eran coaccionados a utilizar o a ser parte de esos experimentos, que muchas veces eran experimentos dolorosos que podían acabar con la vida de la persona o que tenían graves secuelas o incluso secuelas que eran desconocidas, ¿no? Muchas personas durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, fueron sometidas a experimentos con venenos para determinar la forma más dolorosa de dar muerte a alguien o para ver qué efectos tenía determinado veneno en una persona. Entonces notemos que sí son aspectos muy, eh, muy controversiales, ¿no? Hoy en día, por supuesto, también tenemos algunos métodos, algunos medios que son cuestionables y que digamos que están en un punto gris que no han sido calificados de antiéticos por toda la comunidad científica, pero que sí han llegado a ser cuestionados por un sector de la sociedad. Por ejemplo, lo que tiene que ver con experimentación con animales, ¿no? Imagínense ustedes cómo se ha cuestionado al día de hoy, pues, por ejemplo, la... eh, listo, Stein, con gusto. Entonces, imagínense ustedes cómo se ha cuestionado al día de hoy que, por ejemplo, para testear medicamentos y sobre todo, por ejemplo, para testear maquillaje, se hace pruebas en conejos, se hace pruebas en ciertos animales que son sometidos a condiciones bastante complejas, ¿no? Si alguno revisa documentales que hay en la materia, pues sí ha sido bastante cuestionado la deshumanización que hay en ciertos test médicos y experimentación con animales, ¿no? De ser sometidos pues a condiciones que de ser hechos en animales, por supuesto, pues sería bastante cuestionable. En todo caso, entonces, allí podemos concluir. El medio y el método pues debe ser proporcional a el objetivo, ¿no? A lo que yo quiero lograr en mi investigación. Y dos, ese medio o método de investigación no debe generar daños, no debe tener consecuencias en la integridad de la persona, ni por supuesto debe llevar tampoco a, por ejemplo, la muerte de una persona. Con las excepciones que hablábamos en la clase anterior, por ejemplo, hay personas que se someten voluntariamente a experimentación, por ejemplo, a tratamientos experimentales, ¿sí? Que estamos hablando ya de un tema controversial, por supuesto, pero que tiene un punto clave y es el consentimiento, ¿no? Una cosa es cuando yo digo que la persona fue obligada a ser parte de un experimento y otra cosa es que se abra una convocatoria y personas que dan su consentimiento hacen parte de esa experimentación. Sin embargo, sí es muy importante que sean claros con las personas frente a los riesgos que pueden tomar e incluso pues las consecuencias o las secuelas que pueden haber derivado de esa experimentación. Muchas personas, por ejemplo, se someten a tratamientos experimentales cuando hay, por ejemplo, enfermedades difíciles como cáncer, que no han encontrado una cura exacta o enfermedades que hasta el momento no tienen cura, pero que se están haciendo tratamientos experimentales. Entonces, hay personas que muchas veces sienten que ya no tienen nada que perder y aceptan hacer parte de estos grupos, pero las personas no pueden ser engañadas ni coaccionadas a ser parte de esos experimentos. Bien, ahí entonces es muy importante el consentimiento que vamos a hablar ahora, es fundamental en ese segundo y tercer momento, que es allí donde hacemos referencia al consentimiento informado. Bien. Doctora, Sí. antes de pasar a ese tercer momento, ¿podría hacer una intervención ahí? Sí, claro, Miguel, adelante.
Sí, Miguel, adelante. Investigación, ¿Cómo? que ese tema del consentimiento informado en relación con la investigación, sobre todo clínica, ha generado muchos debates, no solo al interior de la comunidad científica, sino al interior de algunos defensores, de personas o grupos que han sido defensores de derechos humanos y tienen, digamos, puesta la vista sobre estos grupos de investigación, sobre todo de farmacéuticas. Y uno de los argumentos es que una persona cuando está por ejemplo, cuando se hace experimentación clínica con personas que están en estado terminal, los defensores de derechos humanos han llegado a decir que en ese estado la persona no tiene una capacidad para tomar decisiones y ese consentimiento informado está viciado en el entendido de que psicológicamente la persona pues está expuesta y de alguna manera quisiera encontrar solución a su problema y buscando solución a su problema se somete, digamos, a un tratamiento que muchas veces le genera más dolor o resulta no ser eficiente para su enfermedad. Pero pues ese no es el problema, porque si es una investigación no se sabe si es eficiente o no. Hay un tipo de investigación clínica, por ejemplo, que trabaja con dos grupos, un grupo control y un grupo de testeo. Entonces cogen dos grupos con las mismas características clínicas, digamos, personas que tienen cáncer Borman nivel 4 y con características sociales y étnicas iguales. Y a unos les aplican el medicamento y a otros les aplican un placebo. Lo que quiere decir que el grupo del testeo, pues efectivamente está recibiendo el tratamiento, pero el grupo del placebo prácticamente está siendo engañado y lo que están viendo es cómo evoluciona la enfermedad en el grupo que le están aplicando el medicamento y en el grupo que no se le está aplicando el medicamento. Eso genera muchos dilemas éticos, aunque haya el consentimiento informado, doctora. Claro que sí, Miguel, muchas gracias por la intervención y de hecho ahí podemos ver, ¿no? Justamente cómo puede llegar a ser controversial este aspecto que por supuesto en esa área, sobre todo en la parte clínica, tiene tantas incidencias y por lo mismo es que se ha puesto también la lupa, la mirada desde hace un tiempo ya, desde muchos aspectos y por ejemplo en este caso desde la parte de los derechos humanos, porque efectivamente la historia de la parte de la experimentación clínica, pues nos muestra que es justamente el porqué de allí fue que surgió todo este debate en torno a la ética en la investigación, ¿no? Porque ciertamente si ustedes revisan la experimentación clínica de hace 100 años, un poquito más, e incluso no tan alejados desde hace unos 50 años, sobre todo en lo que tiene que ver con tratamiento de enfermedades psicológicas, pues evidencian justamente con multitud de comportamientos antiéticos, ¿no? Eso ha sido también objeto de preocupación por parte de la comunidad científica y también pues parte de la comunidad internacional que ha llevado justamente que, como lo mencionaba en el video, hayan declaraciones en relación con el tratamiento bioético, ¿no? De este tipo de pacientes. Y bueno, por supuesto es un compromiso muy importante que asumen los operadores de la parte clínica y también incluso el mismo Estado, cuando pues esto se da dentro del ámbito estatal, para evitar, ¿no? Evitar los engaños y los excesos en el sector médico que se han llegado a presentar, que lamentablemente se han llegado a presentar y que por lo mismo es que todo este tema ha venido surgiendo. Efectivamente, pues en la parte del consentimiento informado hay muchas aristas. Una de las aristas es justamente lo que tiene que ver con el engaño, ¿no? Cuando yo no informo adecuadamente o ni siquiera informo, ¿sí? Es un punto muy debatible, bueno, que por supuesto tiene que ser mirado con lupa, ¿no? Si yo no estoy informando nada, pues tengo una responsabilidad muy grande si posteriormente ocurre algo que podía haber sido prevenido si la persona hubiera sabido y hubiera podido tomar una decisión diferente a la hora de someterse o no al tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, cosas que nos mencionaba Miguel. Yo tengo que informarle a la persona
si el tratamiento ha dado algún tipo de resultado y tengo que informarle a la persona si el tratamiento es experimental y no se tienen resultados 100% exactos, tengo que informarle a la persona para que no se haga ilusiones, ¿no? Porque ciertamente hay muchas personas que ingresan a estos tratamientos experimentales con la ilusión de que se van a curar, porque a veces les venden la idea de esa manera, a veces no por el centro clínico que lo está haciendo, sino otras personas externas, y luego en el centro clínico no le aclaran, no le informan, no le dicen. Entonces es un tema delicado y adicionalmente pues también tiene que ver con las secuelas que se pueden tener por hacer parte de esa experimentación, que es un punto muy importante que no se debe perder de vista. En el caso del derecho, bueno, nosotros no tenemos de pronto una incidencia tan grande en lo que tiene que ver con la integridad personal, al menos no es lo general. Obviamente hay que considerar primero pues que debe haber una coherencia entre el objetivo que estoy persiguiendo y el método, para que no se preste para recopilar información con la excusa de realizar la investigación, ¿sí? Lo que hablábamos, por ejemplo, en la clase anterior, ¿no? Que llegó a pasar alguna vez una investigación que estaba tratando de recopilar la información de todos los procesos penales militares y de la justicia ordinaria que se hubiesen levantados por presuntas ejecuciones extrajudiciales, pero que lo que se logró constatar en en el curso de esa investigación es que el propósito con el que se estaba haciendo esa investigación no era realmente ejecutar una investigación, sino recopilar datos sensibles por parte de que tenía o que reposaban en el Estado. Entonces esa parte es delicada, ¿no? Que no vaya a ser que con la excusa de realizar la investigación se terminen recopilando datos sensibles y utilizándose para propósitos diferentes a los que están contemplados en la investigación. Y por supuesto, pues también aplica para los medios que yo emplee, es decir, los instrumentos de recolección de información que yo vaya a emplear, ¿sí? En ese sentido, entonces, es importante, bueno, aunque aquí me adelanto un poquitico en el tema del consentimiento informado, y eso es importante considerarlo cuando ustedes estén realizando sus instrumentos de recolección de información y los vayan a aplicar. Hay que considerar si ese tipo de instrumento requiere un consentimiento informado. Es parte de esa labor como investigadores que se tenga en cuenta ese aspecto. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con análisis documental, pues realmente no se requiere consentimiento informado. Lo que se requiere realmente pues es la lectura de los documentos. Eso sí, teniendo en cuenta el tema de la reserva, ¿no? Que no se vaya a emplear información que sea sujeta a reserva, ¿no? Por ejemplo, algunas personas hacen investigaciones y para ello recolectan historias clínicas con el consentimiento de las personas, pero luego empiezan a difundir los datos de esa historia clínica indicando qué enfermedad tiene Pepito Pérez, etcétera. Eso es muy delicado. Hay investigaciones a las que tienen acceso a información sometida a reserva y que es delicado si hubo consentimiento o no para acceder a esa información y la manera en la que se utilice la información. Entonces, eso también hay que considerarlo si ustedes eventualmente acceden a información sujeta a reserva, pues mirar si ustedes sí podían acceder a esa información, si se cuentan con el consentimiento para utilizar esa información. Bien. Por ejemplo, en el caso que les digo, si las personas aceptaron que su historia clínica hiciera parte de la investigación, yo tengo que solicitarle a la persona que me indique si puedo utilizar los datos de su historia clínica e indicarle hasta qué punto, ¿no? Si me permite acceder a los datos relacionados con la enfermedad, por ejemplo, únicamente a efectos estadísticos o numéricos. O si yo ya quiero utilizar datos sensibles como su nombre, etcétera, su rango de edad, etcétera, pues tengo que pedir ese consentimiento desde el principio, desde que la persona accede, informarle para qué voy a utilizar esa información
y si me permite utilizar esa información. Bien, entonces sí es importante porque si yo accedo a la información y empiezo a utilizarla sin la autorización de la persona que debía darme su consentimiento, estoy fallando desde la ética de la investigación. Y note que no estamos yendo tan lejos porque esto sí puede pasar en el campo del derecho. De la misma manera, entonces, ocurre en lo que tiene que ver con la encuesta y con la entrevista, ¿sí? En la encuesta y en la entrevista, sobre todo en la encuesta, cuando se recolectan datos, recuerden que en Colombia existe una ley de habeas data. Siempre es importante considerar su contenido y recuerden que la ley me obliga a obtener el consentimiento de las personas. Por eso es que ustedes ven los bancos, por ejemplo, después de esta ley de habeas data, mandó un correíto diciéndole que aprobara el uso de los datos por parte de esta base de datos. Y cada vez que ustedes empiezan a llenar o diligenciar actualmente una información en un banco, en cualquier otra entidad, les pide el consentimiento de una casillita. ¿Usted acepta el tratamiento de datos? O en un formato aparte les piden que lo firmen. Entonces, cada institución privada o pública que recolecte datos de una persona tiene que pedirle a la persona que dé su consentimiento para recolectar esa información. Bien. Lo mismo ocurre entonces en el caso de las encuestas. Yo les recomiendo que cuando ustedes hagan encuestas, al principio o al final haya una casilla en donde pues se ponga el cuadrito, usted acepta que se recolecte la información de esta encuesta. Chulito o la firma de la persona, en fin. Pero sí es importante cuando ustedes recolecten, sobre todo si se trata de datos sensibles, ¿no? Cuando son aspectos genéricos que no tienen inconveniente, pues no pasa nada, ¿cierto? Hay que pedir el consentimiento, por supuesto, sí, pero digamos que no tiene la magnitud o el potencial de generar alguna violación como si lo puede dar otros contextos. Y de la misma manera, pues también hay que tener en cuenta que tengo que informarle a la persona cuál va a ser el uso o la finalidad con la que yo voy a actuar con esa información. Es decir, por ejemplo, a veces pasan que ustedes encuentran encuestas formateadas, ¿no? En las que dicen el cuadrito, ustedes le ponen chulito y ahí dice, con la aceptación, usted acepta que la información sea utilizada con fines estadísticos, ¿sí? Eso significa que no van a dar a conocer su nombre, sus datos sensibles, pero que sí va a ser tenido o procesada la información que usted recolecte. Bien. Si ustedes para su investigación necesitaran hacer uso de los datos sensibles o quisieran comunicar parte de esos datos, tendrían que pedirle a la persona el consentimiento al respecto. Y si la persona no acepta, ustedes no tienen la posibilidad de vulnerar o ir en contravía de la voluntad de esa persona. Bien, en el mismo sentido, yo no puedo obligar a alguien a que me rinda una encuesta o una entrevista, ¿sí? Siempre va a ser necesario contar con ese consentimiento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bueno. Y finalmente, entonces, tenemos ese tercer momento que hace referencia ya a la difusión de los resultados. Va de mano con lo que acabamos de hablar, ¿no? Si yo recolecto los datos, en la manera en la que dije que iba a usar los datos, pues lo hago en la difusión, ¿sí? Y también todo lo que tiene que ver con la veracidad de la información que yo difunda, que no la difunda con fines de engaño, que la información efectivamente pues sea adecuada y correcta para los fines propuestos en la investigación. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta hasta aquí, muchachos? Bien. No, profe. Entonces vamos a hacer una actividad, un warm-up, una actividad de calentamiento frente ya a las preguntas de las pruebas Saber Pro en la parte de investigación jurídica. En la parte de investigación jurídica
suele ocurrir que se pregunta frente al segundo y al tercer momento. En general, las preguntas que ustedes encuentran en las pruebas son relacionadas con ese segundo y tercer momento. Vamos a ver entonces una pregunta base. Yo les voy a pedir de manera similar a lo que hicimos en la clase anterior. Les voy a mandar el link, un link por el chat de Meet para que por favor lo abran. Van a encontrar un formulario como el de la clase pasada con su nombre y la pregunta a resolver. La pregunta no está en el chat de WhatsApp, ni en el chat de Meet, ni en el correo electrónico, no. Yo se las voy a proyectar directamente en la diapositiva. Bien, lo que les voy a mandar por el chat es el link para que ustedes abran el formulario, una actividad rápida para que puedan ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces aquí les comparto por el chat. El link, les pido que por favor que rápidamente abran el link, lo diligencien con su nombre y ya en 30 segunditos mientras van abriendo el link, pues ya les mostraré entonces la pregunta. Listo. Bueno, muchachos, entonces falta alguien por ingresar al link. Si alguien tiene dificultades para entrar al link, entonces por el chat de WhatsApp me envían su respuesta. ¿Listo? Sí, si de pronto entraron por una cuenta que no sea institucional, seguramente les va a pedir un permiso. Entonces, los que tengan esa dificultad, entonces me lo envían por el chat de WhatsApp, la respuesta que ustedes consideren que es la correcta. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar en estos momentos la pregunta. Se las voy a leer y a partir de la lectura les voy a dar un minutico para que ustedes piensen cuál es la respuesta correcta de esta pregunta. ¿Listo? Bueno, esta pregunta entonces nos dice, luego de investigar sobre la efectividad de la tasación de la cuota alimentaria en un municipio de Colombia, se logró establecer que lo fijado no es suficiente para garantizar los derechos de los alimentarios. Para socializar estos resultados y buscar que los alimentantes paguen cuotas más dignas, se plantean varias estrategias de divulgación. La estrategia de divulgación al propósito señalado y que no atenta contra principios éticos es A. Publicar en lugar visible de ese municipio publicar en lugar visible de ese municipio la lista de los demandados por alimentos y su parentesco con los demandantes. B. Denunciar penalmente a los alimentantes que están pagando sumas insuficientes para presionar una mejora en las cuotas. C. Convocar a los cuidadores de los niños beneficiarios de las cuotas alimentarias para que presenten nuevas demandas. Y D. Socializar masivamente los resultados de la investigación, destacando la necesidad y conveniencia de otorgar cuotas alimentarias dignas. Bien, entonces les doy un minuto a partir de este momento para que los que quieran releer la pregunta lo hagan y a partir de ello, entonces en el formulario que les envié por el chat, respondan cuál consideran que es la respuesta correcta, A, B, C o D.
Bueno, ¿alguien falta por responder la pregunta? Bueno, han respondido hasta el momento 10 personas. Entonces los compañeros que faltan... Profe, 30. póngame la otra Doctor, ratito, por favor. no terminé de leer, Ah, ok. porfa, que Para socializar. A mí se me fue el ok y no pude leer bien la pregunta. Ah, ok, aquí se los vuelvo a poner. Gracias. Listo, profe, ya la pongo ahí en el WhatsApp, gracias. Listo, gracias. ¿Falta alguien más por responder la pregunta? Bueno, entonces vamos a mirar el consenso y respondieron 16. Pregunta. Bueno, de los 19 que han contestado por el formulario, de los 19 contestaron 11 la D, 3 la B, 3 la C y 2 la A. Bien. Entonces vamos a mirar el análisis que se debe hacer de esta pregunta. Bien. Recuerden entonces que en estas preguntas siempre las van a encontrar divididas en 3 partes. Un primer párrafo en donde ustedes les van a hablar del supuesto de hecho, del contexto a partir del cual se hace el análisis. Un segundo, un parrafito, 1 o 2 líneas en donde les indican lo que ustedes deben hacer con base en ese primer párrafo. Y luego encuentran el apartado con las opciones de respuesta. ¿Listo? Recuerden entonces que en este primer párrafo es vital para hacer el análisis de estas preguntas. ¿Por qué es vital? Es vital porque de este párrafo es de donde realmente van a salir las respuestas, la respuesta correcta. ¿Listo? No olviden entonces lo que les mencionaba en la clase pasada, y es que en algunas ocasiones hay preguntas en las que ustedes pueden ver respuestas que jurídicamente son viables. A veces, por ejemplo, en la semana pasada veíamos una pregunta que las 4 opciones de respuesta, bueno, 3 de las 4 eran jurídicamente viables, es decir, si uno las leía de manera independiente, sin considerar el contexto, decíamos, esto está bueno. Entonces, que algo esté bien dicho no quiere decir que sea la respuesta correcta. Siempre hay que mirar que esa respuesta correcta responda al enunciado, a la pregunta que me hacen en este primer párrafo. ¿Listo? Y por supuesto que responda al cuestionamiento o la tarea que me han indicado en la segunda parte de la pregunta. ¿Sí? En este caso, una estrategia, ¿cierto? Pero ojo, la estrategia no es cualquier estrategia, porque aquí me dijeron que hay una estrategia al propósito señalado. ¿A cuál propósito? Al propósito de socializar los resultados, ¿sí? Y desde esa perspectiva, entonces, tengo que pensar una estrategia de socialización de resultados que no atente contra principios éticos, ¿bien? Desde esa perspectiva debo tener en cuenta entonces pues ya estos aspectos, el aspecto de supuesto de hecho que hablamos aquí, y tendremos que considerar también qué elementos pueden no ser éticos. Ahora, para eso ustedes pueden pensar
¿cuál es el momento que me está evaluando esta pregunta? Si ustedes lo ven, esa pregunta se enfoca en el tercer momento, en el momento de la difusión o de la socialización de los resultados. Ya hablamos de los aspectos que hay que tener en cuenta durante esa socialización, que básicamente hace referencia a que los resultados deben ser confiables, deben ser veraces y debo hacer buen uso de los datos recolectados y que voy a socializar. ¿De acuerdo? Entonces, si miramos la primera opción, la opción A me decía, publicar en lugar visible de ese municipio las listas de los demandados por alimentos y su parentesco con los demandantes. Pero resulta que yo estaba haciendo una investigación para determinar que lo fijado en general en las cuotas de alimentos no es suficiente para garantizar los derechos de los alimentarios. ¿Eso qué significa? Que mi finalidad no es difundir los datos de las personas demandadas. Mi finalidad es poner de relieve que lo que le están pagando no es suficiente. Entonces, esta opción primero no responde a este supuesto de hecho, ¿sí? Y en un segundo aspecto, si ustedes notan, esa opción atenta contra principios éticos. ¿Por qué? Porque recuerden que hemos hablado de que yo con mi investigación no debo infringir o vulnerar derechos fundamentales. Y esa primera opción puede poner en vilo, puede llegar a generar vulneración de derechos como la intimidad y derechos como el buen nombre, ¿sí? ¿Qué tal que en esa lista de supuestos demandados aparezca un homónimo, una persona que al parecer está allí relacionada? Bueno, y en general, haciendo analogía del tema de la jurisprudencia constitucional, imagínense, si no dejan, si la Corte ha dicho que atenta contra el buen nombre, que en un condominio se pongan los nombres de las personas que están en mora con la administración, ¿cuánto más no lo diría en este caso en donde se estaría publicando y se estaría generando un bochorno público en el municipio al respecto, ¿no? Entonces, definitivamente no es la estrategia que permite difundir los resultados. Si ustedes lo ven, en ninguna parte de esa opción menciona el punto central, que era no es suficiente la cuota alimentaria, que se responde con los resultados de que se requieren cuotas más dignas. Esa opción, pues definitivamente no responde al postulado. Bien. La opción B, denunciar penalmente a los alimentantes que están pagando sumas insuficientes para presionar una mejora en las cuotas. Bien. Entonces, en ese aspecto, pues diríamos, esa estrategia tampoco permite difundir los resultados, porque ojo, lo que yo quiero es difundir los resultados de mi investigación. Dos, en ese aspecto también habría que considerar si realmente denunciar penalmente a los alimentantes genera una presión para incrementar las cuotas. Diríamos incluso que no es ni siquiera el medio para lograr eso, ni siquiera debería ser una denuncia penal, tendría que ser un proceso de para que se valore nuevamente la cuota de alimentos, para refijar la cuota de alimentos. Es decir, ni siquiera es jurídicamente el mejor camino para lograr ese propósito. Y además no cumple el propósito que me están señalando, que es el de difundir los resultados. Ahí no se está difundiendo el resultado y no se cumple tampoco con el propósito que se tiene, que es el de evidenciar que se requieren cuotas más dignas. Bien. Además, pues diríamos que es incluso una extralimitación de parte del investigador ir a denunciar penalmente a los alimentantes, ni siquiera está legitimado para hacerlo. Bien, entonces pues es una opción que definitivamente no responde, no es lógica o no es proporcional al supuesto de hecho que me están planteando aquí. Bien. La C me dice convocar a los cuidadores de los niños beneficiarios de las cuotas alimentarias para que presenten nuevas demandas. Ok, diríamos, esa sería una opción
que jurídicamente responde mejor que la opción B desde la perspectiva en que se presenten nuevas demandas, aunque en realidad no menciona qué tipo de demandas, pero además tiene otra dificultad y es que me dice los cuidadores de los niños. ¿Quiénes son los cuidadores de los niños? ¿Ellos están legitimados para presentar la demanda? No. La ley me dice que es el representante legal. Y un cuidador de un niño puede ser su abuela, puede ser una persona externa a la familia contratada para cuidar al niño, puede ser cualquier otra persona, en cuántos casos no es el vecino, la amiga, etcétera. Entonces, definitivamente el cuidador del niño no es el legitimado para eso. Y definitivamente, independiente de las cuestiones jurídicas, yo tengo que tener en cuenta el contexto que aquí me plantean y la petición que me dicen aquí, la estrategia para socializar. Entonces, definitivamente, en este aspecto, decirles demanden no me está socializando los resultados de la investigación, ¿sí? Y puede que incluso pues estén generando desinformación al respecto. Entonces, definitivamente es una opción que no responde tampoco al postulado. Alguien dirá, bueno, me parece que jurídicamente no es tan inviable. Ok, pero entonces recuerden que tenemos que constatar si esa respuesta de verdad responde a este postulado. Si no responde a ese postulado, pues yo tengo que descartarlo. En este caso, pues no me socializa los resultados. Bien. La última opción que nos queda es entonces la D, que efectivamente, si ustedes ven, nos dice que socializar masivamente los resultados de la investigación, destacando la necesidad y conveniencia de otorgar cuotas alimentarias dignas. Bien. En ese sentido, entonces, pues es la única opción que me permite o que me responde a la tarea de una estrategia que sea para socializar los resultados, una, y dos, se trata de una opción que no atenta contra principios éticos, porque lo único que voy a hacer es socializar los resultados, diciendo que además es necesario hacer énfasis en otorgar cuotas alimentarias dignas, que es efectivamente el punto que me dicen aquí que se quiere socializar, porque me dicen, quieren resultar los resultados, ¿sí? Relacionados con el pago de cuotas más dignas, ¿no? Y en socializando estos resultados y haciendo énfasis en la necesidad de otorgar cuotas alimentarias dignas, pues estoy cumpliendo con el propósito que está allí contemplado. Bien. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Profe, no. Ok, bien, entonces Todo está sí. bien. Ok, gracias. Entonces, Gracias. si no hay preguntas hasta aquí, vamos a hacer un par de ejercicios, ¿sí? Un par de ejercicios rápidos frente a estas pruebas. Digamos que efectos también de irnos, poniendo en tono frente a estas preguntas, ¿no? Entonces les voy a proyectar una pregunta. Aquí no les voy a mandar el formulario. Les voy a pedir simplemente que vamos a leer la pregunta y en este caso pues vamos a hacer el ejercicio contrario. Vamos a leer la pregunta. Van ustedes a apuntar la opción de respuesta, digamos que en sus papeles, ¿sí? Sí, digamos que van a tenerla, no la van a responder todos, digamos que de a poco, ¿no? Sino que vamos a leer, vamos a contar un minuto y después del minuto yo les voy a decir, ya pueden mandar la respuesta por el chat. Bien, no, les pido que no las manden antes de que yo les diga que las envíen, porque se empieza a ver todo el listado, ni siquiera porque de pronto alguien les copie, no, sino porque a veces mientras algún otro compañero está leyendo, está analizando, de pronto se deja influir por la respuesta que estén mandando uno u otro y no lee bien la pregunta. Entonces, vamos a proyectar la pregunta, la voy a leer y después de leerla vamos a contar un minuto
y en el momento en que yo les digo pueden mandar la respuesta, van a mandar la respuesta por el chat de Meets. Bien. Pero como les digo, no envíen la respuesta antes de que les diga para que no distraiga a los compañeros. Primero con el ruido, porque cada vez que mandan un mensaje pues hay un ruido en Meets. Y segundo, pues para que se puedan concentrar y cada uno haga el ejercicio. Yo les pido no tanto que miren qué va a decir el otro compañero, hagan un ejercicio consciente. Ustedes traten de responderlo, esto no cuenta para la nota de la clase. Entonces, hagan el ejercicio ustedes de manera consciente para que también ustedes puedan detectar que de pronto qué aspectos es bueno que refuercen, que vuelvan a escuchar de la clase, incluso para que lleguen de mejor manera a las pruebas. ¿Listo? Entonces, les voy a proyectar la primera pregunta, la leemos y damos el minuto para que lean y les diré entonces cuándo responder por el chat la pregunta. Ok, bueno, esta ya la vimos. Esta. Bien. Entonces, esta pregunta nos dice, un grupo de estudiantes de Derecho desea desarrollar como trabajo de grado una investigación sobre la vulneración de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales. Una pregunta de investigación sociojurídica que respondería con exactitud a esta cuestión o a esta inquietud investigativa es A. ¿Cuáles son las prácticas de higiene implementadas por las trabajadoras sexuales para la prevención de enfermedades de transmisión sexual? B. ¿En qué leyes internacionales o nacionales se reconocen los derechos de las trabajadoras sexuales? C. ¿De qué manera el Estado colombiano garantiza los derechos de las trabajadoras sexuales? D. ¿Qué incidencia tiene el uso de sustancias psicoactivas en la vulneración de los derechos de las trabajadoras sexuales? Bien, entonces a partir de este momento voy a contar un minuto y les indicaré para que empiecen a enviar sus respuestas por el chat. Les reitero, por favor, no las envíen hasta que yo me Profe, diga. sí, ¿Sí? profe, pero por cuál chat de acá del... El chat de Meets. Sí, Profe, ahora. la pregunta que hay para volver a leer o ya con lo que leyó. Pues yo la dejo proyectada, ustedes la pueden volver a leer y analizarla. Gracias, profe. ¿Listo? Profe, no está proyectada la imagen. Yo aquí la estoy proyectando. ¿Ninguno la ve? Sí, Profe, profe, yo sí la veo. Yo sí la veo, profe. Yo también la veo, profe. Yo les recomiendo de pronto a los que no la estén visualizando, a veces les pasa a algunos en Meets que se va la imagen. Entonces, cliquen en la imagen de otro compañero y luego regresan a la imagen compartida y normalmente ahí vuelve a aparecer. Sí que a veces no sé, Meets tiene Bueno, como sí, profe, ya. ese problema. Gracias, gracias. ¿Listo? ¿Listo? 30 segunditos, muchachos, para que terminen de analizarlo.
Porque por una pregunta, uno responde otra vez. ¿Uno qué, perdón? Responde la pregunta por el link que enviaste. No, recuerda que acabo de mencionar que por el chat de Meet se responde la pregunta. ¿Listo? Listo. Muchas Ya gracias. a partir de este momento pueden empezar a enviar la respuesta por el chat de Meet. Gracias, profe. Ok, entonces, ok, bien, entonces, en general, la respuesta de la mayoría es la C. Vamos entonces a revisar esta pregunta. Bien, en esta pregunta entonces nos dice que hay un grupo de personas que están haciendo una investigación sobre la vulneración de los derechos de las trabajadoras sexuales. Bien, y les dicen que es una investigación sociojurídica. Bien, entonces ahí un punto clave en la respuesta es tener claro qué es una investigación sociojurídica, porque me piden que la pregunta de investigación refleje que debe hacer una investigación sociojurídica. ¿Listo? Y eso se evidencia desde la misma pregunta. Bien, recuerden que hemos hablado que la pregunta tiene que ser concordante o desarrollarse conforme a el postulado que está aquí. ¿Listo? Y que les decía, muchas veces la pregunta uno no la debe medir por cuántas palabras exactas utiliza de aquí, porque a veces la pregunta o la respuesta correcta dice lo mismo que hasta acá, pero en otras palabras. Bien, ¿qué debo tener en cuenta para formular la pregunta? Dos cosas, el tema y el tipo de investigación. Aquí me están diciendo el tema que yo voy a desarrollar, que es la vulneración de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales. ¿Listo? Entonces yo tengo que tener en cuenta que la pregunta tiene que reflejar ese aspecto. Y lo segundo, que la pregunta debe ser sociojurídica. ¿Qué es una investigación sociojurídica? ¿Quién recuerda? No, no es la que trabaja con la sociedad y con las leyes. O sea, como que combina las dos cosas. Ok, bien, entonces la que pone en contraste la fuente del derecho, ¿cierto? Por fuente del derecho recuerden tratado, constitución, ley, decreto, acuerdo, ordenanza o jurisprudencia, doctrina, costumbre, etcétera. La que pone en contraste esa fuente del derecho con la realidad social. ¿Listo? Entonces, de alguna manera, la pregunta me tiene que llevar a pensar que tengo que recolectar información en la sociedad. La pregunta no me lo va a decir, tengo que recolectar información en la sociedad, pero lo que tengo que pensar es que esa pregunta, para yo poderla responder, tengo que saber qué pasa en la sociedad. ¿Listo? Si miramos la opción A, me decía, ¿cuáles son las prácticas de higiene implementadas por las trabajadoras para prevenir enfermedades de transmisión sexual? Es una opción que no tiene nada que ver con la vulneración de derechos de las mujeres trabajadoras sexuales, ¿no? Se enfoca en prácticas de higiene que no tienen nada que ver, por ende, pues, descartamos directamente esa opción. Algo similar ocurre con la respuesta D. La respuesta D me dice, ¿qué incidencia tiene el uso de las sustancias psicoactivas en la vulneración de los derechos de las trabajadoras sexuales? Entonces, ojo con eso. Esa respuesta D utiliza las mismas palabras, vulneración de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales. Pero esa es la trampita que tiene esa pregunta, porque alguien dirá, ah, no, esa es la única pregunta que utiliza exactamente los términos del postulado, es la única que dice vulneración de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales. Pero
si ustedes leen el sentido completo de la pregunta, realmente no tiene una directa relación con el postulado, porque el postulado me dice que quieren saber todos los tipos de vulneraciones a los derechos de estas mujeres. En la respuesta D me está tratando realmente un tema muy diferente, que es la relación de las sustancias psicoactivas con la vulneración de los derechos. Es decir, es una investigación completamente diferente. Bien. Me quedan entonces solamente la opción B y la opción C. Bien. Que de hecho pues son dos opciones que les pueden poner a tambalear o a dudar si no tenemos claro que la pregunta que me piden aquí es de carácter sociojurídico. Si vemos en estas dos respuestas, hay dos perspectivas distintas para abordar esa investigación. Una perspectiva jurídica y una perspectiva sociojurídica. Pero yo tengo que tener claro que la clave aquí es que se trata de una investigación sociojurídica. Miremos la opción B. La opción B me dice, ¿en qué leyes internacionales o nacionales se reconocen los derechos de las trabajadoras sexuales? Bien. Si ustedes miran, bueno, sí, yo para saber la vulneración de los derechos tendría que saber qué derechos se han reconocido. Hay una imprecisión al hablar de leyes internacionales. Bueno, sí son leyes nacionales, pero desde el punto de vista del estricto derecho, las leyes internacionales no existen, ¿sí? Leyes internacionales no es un sinónimo de tratados. Por lo mismo, pues por ahí también diría que no, pero lo cierto del caso es que si ustedes se fijan, esa pregunta es netamente jurídica, ¿sí? No me refleja una investigación sociojurídica. Bien, por lo mismo la B no es la opción correcta. La opción B, si ustedes ven, para responder a esa pregunta, solo necesitaría mirar la fuente del derecho, ¿sí? Es decir, la norma nacional o internacional. Pero la opción C me indica de qué manera el Estado garantiza los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales. Entonces, para poder responder a esa pregunta, para saber cómo lo está garantizando, pues necesariamente tendré que realizar o recolectar unos datos dentro de la sociedad. Es decir, se trata de una investigación de carácter sociojurídico, pero además habría que considerar que a pesar de que no utiliza la palabra vulneración de derechos, si hablamos de garantizar derechos y yo encuentro en la investigación que no los está garantizando, quiere decir que yo voy a encontrar la vulneración del derecho. Entonces, fíjense que allí, aunque no utilizó la palabra clave, que diríamos que nos permite entender de mejor manera la investigación, que sería vulnerar, ¿sí? Utilizan otras palabras que me permite encontrar una vulneración. Bien, y eso es entonces lo que debemos considerar en este aspecto. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profe. Sí, silencio administrativo. Ok, vamos a hacer entonces un último ejercicio para finalizar entonces este apartado. Bien. Bien, entonces vamos a leer esta pregunta. Les doy un minutico y hacemos lo mismo por el chat de Meets. Envían la respuesta en el momento en el que se los indique. ¿Listo? Entonces nos dice, ante el centro de investigaciones en el que trabaja, Lina presentó un proyecto de investigación sociojurídica sobre el delito de acoso sexual. Su objetivo general es saber si durante el periodo 2008 a 2012 los operadores jurídicos en Colombia interpretaron sesgadamente el tipo penal por discriminación de género. De los siguientes objetivos específicos, el que no desarrolla el objetivo general planteado es: A. Realizar un análisis jurídico de la legislación penal sobre acoso sexual desde su tipificación en el año 2008 hasta el 2012. B.
Diagnosticar a través de entrevistas los grados de discrecionalidad de los jueces y fiscales sobre la interpretación del tipo penal. C. Realizar un análisis comparativo de las legislaciones penales en el mundo acerca de la manera en que aparece tipificado el delito de acoso sexual. Y D. Evaluar el número de condenas y absoluciones que por el delito de acoso sexual se han producido en Colombia durante el periodo de la investigación. ¿Listo? Entonces, a partir de este momento les doy 1 minuto y en el momento en que les indique, envían las respuestas por el chat de Meets. Treinta segunditos más. Pueden enviar las respuestas por el chat de Meets. Ok, bueno, entonces en general la respuesta del grupo es la C. Entonces, pues la característica que tiene este tipo de pregunta, que es muy usual, estas dos últimas preguntas que hemos visto el día de hoy en el ejemplo, son las que ustedes van a encontrar con mucha frecuencia en ese módulo de investigación jurídica. De este tipo muy similares. En este caso, les están pidiendo que ustedes seleccionen el objetivo que no desarrolla el objetivo general. ¿Sí? El objetivo específico que no desarrolla el objetivo general. Hay otras preguntas que son la otra cara de la moneda, que les dan 3 opciones incorrectas y les piden que seleccionen el objetivo que es el único objetivo que sí responde al objetivo general. ¿Listo? Entonces vamos a ver en este caso que se trata de seleccionar el objetivo que no responde, es decir, que hay 3 que sí son correctos. Bien, clave que ustedes sepan que siempre va a aparecer este no en mayúscula en las pruebas cuando les piden, digamos, que hacer lo contrario, ¿no? Es decir, que no desarrolle el objetivo general. En este caso, pues ya podemos ver que se trata entonces de una investigación sociojurídica, bien, y que esa investigación sociojurídica se centra en Colombia. Desde esa perspectiva, pues efectivamente la opción C es la que no nos responde a su objetivo general, no permite desarrollar la investigación, porque realmente realizar el análisis comparativo en las legislaciones penales del mundo no me permite saber si en Colombia se está interpretando sesgadamente el tipo penal de acoso sexual, ¿bien? Ni si se está generando una discriminación por motivos de género. Entonces, efectivamente, pues la opción C no me responde a mi objetivo general. ¿Listo? Que en este caso, pues es la investigación centrada en Colombia. No quiere decir que en una investigación centrada en Colombia no me sirva realizar
un estudio comparativo, pero pues de las opciones expuestas, definitivamente esa opción no me responde ni me permite desarrollar el objetivo general que ha sido propuesto. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Doctora, Sí. yo tengo una pregunta con respecto al enunciado pasado, pues el previo. Sí. Lo que pasa es que en el anterior decía que un grupo de estudiantes de derecho, pero no decía de dónde. Entonces cuando yo me confundí porque decía, bueno, entonces la legislación colombiana, pero pues como decía que un grupo de estudiantes de derecho, y entonces por eso yo creí que de pronto eran pues que el Estado y que las leyes internacionales, pero pues ya tú lo explicaste. Y digamos en este ya pues dice que el Estado colombiano, o sea, como tal, ya se menciona aquí, pues Colombia como tal vez. Entonces, no sé si me hago entender, por eso me confundí un poco en el enunciado pasado. Porque no se especificaba los estudiantes de derecho de dónde, o sea, no sé si tiene el En general, bueno, en general la clave en este punto es considerar la investigación jurídica y sociojurídica, que sería el criterio que te permitiría inclinarte entre la B y la C, ¿no? En el sentido en que la B, pues, termina siendo o terminaría reflejando una investigación netamente jurídica, no sería una investigación sociojurídica, entonces es el criterio que te ayudaría a descartar la opción B. En general, por la manera en la que se construyen las preguntas de las pruebas Saber Pro, ustedes no les van a decir un municipio. Se presume que los casos en general se dan en Colombia. Si no son en Colombia, se indica mínimamente en qué país sería. De resto, habría que presumir que es en Colombia, pero nunca les van a decir en el municipio X, ¿sí? De hecho, pues cuando les piden a los constructores de las preguntas que redacten las preguntas, les piden que no pongan alusiones a sitios específicos, ¿no? En el municipio de Chinquinquirá o en el departamento de Antioquia, ¿no? Por eso es que ustedes siempre encuentran, por ejemplo, ante un centro de investigaciones, ante una universidad, en un municipio de Colombia, ¿sí? Quizá en este no se dice Colombia, pero en general les diría, presuman que se está dando en Colombia. Preguntas de pronto que se orienten a otros países se los dirán, pero si no lo dicen, presuman que la investigación es en Colombia. Y de resto, pues realmente no van a decir municipio o universidad exacta o lugar exacto, porque la misma forma en la que los ICFES pide la prueba, pide la pregunta, ellos les piden a los instructores que no indiquen un sitio en concreto, ¿sí? Que sea así genérico. Entonces, bueno, sí, gracias por la pregunta, porque eso es algo que les va a permitir entonces tener esa claridad. ¿Listo? Bueno, señora, muchas gracias, profe. Bueno, muchachos, y quiero aprovechar estos 5 minutos que nos quedan para hacer un muy breve abrebocas. Bueno, con lo que les mencioné al principio de hablar del tercer corte, esto, bueno, lo retomamos ya más detalle la próxima clase. Pero sí quería desde ahora que ustedes supieran que a efectos del tercer corte, teniendo en cuenta que las medidas se han postergado pues prácticamente ya hasta el final del semestre, entonces el tercer corte lo vamos a abordar de manera similar al segundo corte, con 2 actividades. La actividad de plan lector, que valdrá entonces el 30% de la nota, y la actividad de la entrega del artículo final de investigación, que valdrá el 70% de la nota. Bien, quería desde ahora pues al menos enunciarles la actividad de plan lector para que la empiecen a ejecutar. Va a tener como fecha de entrega, como fecha límite de entrega el domingo 24 de mayo, es decir, estamos a 20 días de la entrega, pero pues se las permito o se las comento desde ahora para que quienes quieran adelantarlo antes de que inicien la primera semana de parciales y lo quieran entregar antes, lo puedan hacer. Bien, yo les doy abierto hasta el 24 de mayo para que tengan el suficiente tiempo para la entrega.
¿En qué va a consistir entonces esa entrega de plan lector con el cual daríamos pues por cerrada la lectura del texto El declive de los fundamentos económicos de la paz? Bien, va a ser una actividad grupal, la van a realizar en sus respectivos grupos de trabajo. Si alguien está trabajando individual y quiere trabajar esta actividad de plan lector con algún grupo, lo puede hacer. Si lo quiere trabajar individualmente, lo puede hacer. ¿Listo? Van a leer entonces el tercer capítulo del texto El declive de los fundamentos económicos de la paz y van a realizar un mapa conceptual, ¿sí? En donde van a sintetizar las ideas expuestas por el autor. Bien, recuerden que un mapa conceptual, bueno, dentro de 8 días les muestro un ejemplo para los que de pronto tengan dificultades en realizar un mapa conceptual. Entonces la idea es que sea un mapa conceptual donde se sinteticen las ideas expuestas por el autor y que junto con el mapa en una página ustedes realicen una reflexión en sus palabras sobre las conclusiones a las que llega el autor. Bien, es decir, ustedes indican si las conclusiones a las que llega el autor están de acuerdo o no con lo que menciona el autor. ¿Listo? Entonces es una actividad sencilla, pero pues la idea es que a partir de ello se denote que hubo una lectura clara de ese tercer capítulo. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Doctora, disculpa. Con respecto al mapa conceptual, ¿te lo enviamos de manera, porque también hay programas, o te lo enviamos en físico? Ok, yo les doy la libertad. Algunos me han dicho, yo prefiero hacerlo hacer el mapa conceptual a mano. Pueden hacerlo a mano y tomar una foto, o pueden hacerlo en programa. Algunos han utilizado PowerPoint, hay programas como Mind que les permite realizar la gráfica más fácilmente. Pueden utilizar cualquiera de las dos opciones, ya sea a mano y de tomar una foto o pues realizarlo por los medios virtuales. Lo importante es que para la fecha límite pues hagan la actividad, la entrega a través de la plataforma Moodle. No es necesario que todo el grupo suba la actividad, un representante por grupo sube la actividad, pero sí les pido que ya sea que entreguen la actividad a mano o en el medio que prefieran, que en el documento indiquen todos los miembros del grupo de trabajo. Y si es individual, pues que mencione también en el trabajo quién es la persona. No lo pongan en el nombre del documento, no lo pongan si lo mandan eventualmente por correo, no lo pongan en el correo, directamente dentro del archivo los nombres, porque les reitero, yo descargo el archivo y yo le cambio el nombre, ¿sí? Usualmente en plataforma yo descargo el archivo y le pongo Pepito Pérez, es decir, la persona que me lo entregó. En ese momento en el que lo descargo yo no miro el archivo, yo lo miro después. Y cuando yo abro el archivo no hay nombres, entonces luego veo que para mí sería la entrega solo de Pepito Pérez, ¿sí? Entonces por lo mismo es que les pido que dentro del archivo de Word o del que ustedes realicen, que ahí en el archivo se visualicen las personas que hacen parte del grupo de trabajo. ¿Listo? Bueno, quería constatar si John Jaime Giraldo se conectó. Profe, yo creo que él escribió en el grupo que tuvo problemas con la conexión. Ok, listo. Diego Mauricio González sí se conectó. Brian Alejandro Ortiz se conectó. Sara Janet Quiroga. Sandra Janet. Ok, Sandra, gracias. Solange Rojas. Jainer Andrés Sánchez. Presente, profe. Ok, Jainer, gracias. Bueno, muchachos, nos quedó faltando hablar entonces de la entrega final del artículo. Lo único que les mencionaría al respecto es que la entrega se va a hacer para el día que ustedes programen el parcial final. ¿Listo? De investigación. Entonces, por lo mismo, les recomiendo con el representante del grupo que lo programen preferiblemente para el último viernes, de manera que ustedes tengan el tiempo más adecuado, ¿sí? Para realizar la entrega, pero pues ya ustedes
hacen un consenso al respecto. Esa es la recomendación que les doy. Bien. Bueno, muchachos, muchas gracias por su asistencia el día de hoy y quedo atenta por WhatsApp si hay cualquier inquietud. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, Profe. profe. Hasta mañana. Doctora, feliz noche. Gracias, profe. Gracias. ¿Sí, alguien iba a preguntar algo? Yo, profe. Sí, Entonces, de plan lector, yo alcancé a copiar que es el tercer capítulo, realizar un mapa conceptual, sintetizando las ideas expuestas por el autor, y junto a este mapa conceptual realizar una breve conclusión a lo que llegó el autor y si estoy de acuerdo o no. Sí, una reflexión sobre las conclusiones a las que llega el autor en tus propias palabras, ¿no? Decir sí, si estás de acuerdo o no con esas conclusiones y por qué. Ujú. Gracias, profe. Listo, listo, Rafael, que estés muy bien. Buena noche. Igualmente, buenas noches, chao. Bueno, hasta luego, muchachos. Profe, hasta mañana. Hasta luego.